el título en esta mañana es ¿cuál es tu aguijón? ¿Será que todos tenemos este aguijón? Yo creo que sí, ¿verdad? Yo creo que sí. Y si hay alguien que no lo tiene, pues hoy día lo va a entender y se va a tener que llevar ese aguijón también. Amén, iglesia. Amén. Dividido en 3 partes muy esenciales. ¿De dónde venía este aguijón? Segundo, ¿Pablo entendió este aguijón? Tercero, ¿y Pablo se gozaba en esta prueba? A la luz de la palabra del Señor, 2 de Corintios 12, del 7 al 10, dice el versículo 7, y para que la grandeza de las revelaciones no me exalte desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne. ¿De qué grandeza está hablando aquí el apóstol Pablo? ¿Qué era lo que estaba sucediendo al gran apóstol Pablo? Un hombre muy usado por el Señor. Nadie puede dudar de cómo el Señor usaba a este siervo de Dios. Y a veces nosotros pensamos, ¿verdad?, que cuando nosotros nos dejamos usar por el Señor, somos infalibles, o no podemos sentir, o no podemos tener esta parte, esta prueba, aún en nuestro cuerpo, ¿verdad? Aún Pablo no lo podía entender. Y es por eso que su palabra dice, pues, que 3 veces él le pidió al Señor, ¿verdad?, para que le quitase. Y si el gran apóstol Pablo, usado por el Señor en ese tiempo y aún ahora que nos habla, cuánto más nosotros, ¿verdad? A veces sentimos algo que no lo podemos descifrar, no lo podemos explicar. Y es por eso que el versículo 7 dice, ¿de qué grandeza está hablando el apóstol Pablo? De las revelaciones que me exalten desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, es decir, en el cuerpo. Amén, en el cuerpo. Y ahora vea usted que no fue que Dios le dio así ese aguijón. Porque podemos pensar, ¿cómo que Dios es malo? Si yo estoy en la voluntad de Dios y de repente Dios me envía esto, diría usted, Dios es malo. Pero mire lo que dice aquí, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás. ¿Será que Dios lo permitió? Y yo creo que sí. Dios le permitió. ¿Por qué? ¿Por qué se lo permitió? Para que no se engrandezca. ¿Sí? Porque Pablo era muy usado por el Señor. Era muy usado. Pero también Pablo era un hombre como nosotros, ¿verdad? Que podía en algún momento orgullecerse de lo que él era. Y razón no le faltaba, si hablamos humanamente. Un hombre que había sido muy usado por el Señor, ¿verdad? Entonces Dios tenía, ¿qué cosa? El control del gran apóstol Pablo. Y la única manera que Dios le permitió a Satanás, ¿verdad?, enviarle este mensajero, porque cuando nosotros estamos en la voluntad de Dios, Satanás no puede tocar nuestras vidas mientras ¿qué? Mientras el Padre no se lo permita, ¿verdad? Porque esto nos da a entender que nosotros dependemos 100%, ¿verdad?, en la voluntad de Dios. Y muchas personas podrían decir en ese tiempo, pero ¿cómo el apóstol Pablo se encuentra así? ¿Verdad? Y es más, él no esconde su realidad, más bien él la expresa para ese tiempo, también para ahora y para futuras generaciones. Porque Dios lo usaba grandemente, ¿no? Y entonces él podía desmedidamente decir, ay, soy el gran apóstol Pablo. Y como mí, nadie. Dios que conoce nuestros corazones, dice la palabra que aún no está en nuestra boca esa palabra y Dios la sabe. Sin embargo, dice que desmedidamente lo podía haber sacado del propósito de Dios. Y esto es lo que pasa cuando el hombre de Dios, el siervo de Dios, es usado por el Señor. Déjeme decirle que Dios tiene ¿qué cosa? Un control de nuestras vidas. No podemos nosotros decir que lo hacemos en que nuestras fuerzas.
No podemos gloriarnos de lo que el Señor nos ha dado. Entonces, este aguijón, ¿verdad?, se lo permitió el mismo Dios, ¿verdad?, al gran apóstol Pablo. Y es por eso que me imagino que en sus ruegos, en sus lamentos, le lloraba al Señor. Como cada uno de nosotros podemos hacerlo en algún momento cuando estamos pasando por una prueba. Y es natural y es humano cuando pasamos por esas pruebas. Y a veces le decimos al Señor, ¿y por qué me acontece a mí esto? ¿Y por qué me sucede esto? Si yo estoy haciendo tu voluntad, ¿verdad? Yo creo que en algún momento nosotros también lo hemos hecho. Sin embargo, ¿verdad?, Pablo entendió que el Señor tenía el control de su vida. Entonces, ¿a dónde vino este aguijón? No tocó su intelecto, ¿verdad? No tocó su ministerio. ¿A dónde tocó este aguijón? En su propia carne, en su propio cuerpo. Y eso es algo, me imagino, para el apóstol Pablo doloroso, porque era un misionero, un hombre que se dedicaba 100% a las misiones. Estaba en un lugar y ahí dejaba una iglesia fundada, y ahí dejaba, ¿verdad?, a un pastor. Entonces, de esa manera es que él le servía al Señor, ¿verdad? Sin embargo, ¿verdad?, Dios lo tomó de esa manera. Y es por eso que dice que le permitió a Satanás, mire, le permitió a Satanás que él pudiera sentir esa punzada. Doloroso. Muchos predicadores, muchos, ¿verdad?, que estudian de la palabra del Señor, dicen, pues bueno, es posible que tal vez él tuvo una dolencia en el estómago. Otros dicen, no, es que tal vez fue su vista camino a Damasco cuando el Señor lo tomó y por 3 días él estuvo inhabilitado en sus vistas. Posiblemente eso fue un motivo para el cual él se sentía así, ¿verdad? Porque al final de sus cartas dice que él no podía ya escribir y tenía que hacer rasgos o letras grandes para poderlo hacer. Cualquiera que sea la situación, ¿verdad?, Dios tenía el control del gran apóstol Pablo, ¿verdad? Y en esas oraciones, que me imagino que fueron tan poderosas, pero también con rogativa. Me imagino que el apóstol Pablo le decía al Señor, por favor, quítame esto, porque me molesta, porque no me deja avanzar. Y era humano para un hombre de Dios, porque nosotros los hijos de Dios, ¿verdad?, no estamos exentos de poder sentir alguna dificultad en nuestras vidas. Muchas veces por nuestra edad, por nuestro trajinar, por nuestros trabajos. Yo no sé cuál será tu aguijón. Yo creo que cada uno de nosotros tenemos un aguijón. Amén, iglesia. Usted me pregunta, pastora, pero los hijos de Dios, usted como los pastores, yo creo que es la excepción. Nada que ver. Todos llevamos en nuestras vidas un aguijón. Amén, iglesia. Amén. Mire lo que dice el versículo 8. Respecto a lo cual, ¿cuántas veces le rogó? Y yo creo que se postraba en esas madrugadas, ¿verdad? Y le decía al Señor que esto le era dificultoso para él, ¿verdad? Posiblemente, digo yo, era un dolor, qué sé yo, ¿verdad? Nosotros somos limitados muchas veces en cosas que el Señor hasta ahí nos lleva, ¿verdad? Y yo solamente le digo al Señor, bueno, Padre, todos en la vida, en algún momento, ¿verdad?, adquirimos esto. Pablo podía haber pensado, yo estaba bien. Era una persona muy importante en mi vida. ¿Y ahora por qué estoy sufriendo esto? Y muchos de nosotros como creyentes, cuando nos pasa una dificultad, podemos pensar así. Amén, iglesia. ¿Por qué ahora que te conozco? Es más, yo creo que Pablo en sus oraciones podía haber dicho, Señor, pero es que yo te estoy sirviendo. Y cualquiera que fuese su dificultad, le era molesto. ¿Verdad? Le era molesto. Por eso es que él
constantemente, dice la palabra, 3 veces le rogó al Padre. ¿En qué tiempo? No lo sabemos. La Biblia tampoco lo dice. Pero imagínese usted cuando nosotros pasamos por una prueba, una dificultad, nos sentimos enfermos. ¿Cómo nos ponemos delante de Dios? Lloramos, clamamos, le pedimos al Señor. Es más, en algún momento hasta le reclamamos al Señor. Y a veces, humanamente podemos decir, es natural, porque es algo que fastidia, que molesta. Y el apóstol Pablo se sentía en esta situación. 3 veces he rogado al Señor que me lo quite de mí. Mire cómo se expresa el apóstol Pablo. Y me ha dicho, ¿qué cosa? Bástate mi gracia. ¿Qué nos enseña aquí esta palabra? Que en medio de las dificultades, cuando el Señor no responde, Él sabe por qué no lo hace. Porque, hermanos, cuando nosotros estamos pasando por una dificultad, por una prueba, ¿cómo estamos delante de Dios? Siempre vamos a depender de Dios. Y le vamos a decir al Señor, Señor, estoy clamándote de mañana, de noche, de madrugada, cuando me despierto, cuando veo que esto me atormenta más. Pero el creyente, el Hijo de Dios, el que sabe que depende de Dios, está postrado. Y a Pablo lo entendió, y Pablo lo entendió muy bien. ¿Por qué? Porque era el blanco de Satanás. Satanás sabía que la conversión de Pablo, y ahora al estar militando en las cosas del Señor, le era molesto, era un obstáculo, ¿verdad? Para Satanás. Pero también nos enseña que en medio de todo eso nos debemos dejar usar y conducir por el Señor. Porque ¿sabe qué? Satanás no va a perseguir creyentes que son pasivos. ¿Ha visto usted un creyente pasivo? Sí. Bueno, pero a mí no me pasa nada, yo estoy bien, todo me va bien. Creyente pasivo. Pero un creyente, ¿verdad?, que se deposita en las manos de su Señor y que le sirve a Dios, ¿qué es para Satanás? Como decimos ahora, una piedra, un estorbo, ¿verdad? Entonces estamos entendiendo el por qué este aguijón. ¿Por qué a veces nos suceden cosas a nosotros? Y a veces no lo entendemos. A veces decimos, Señor, y hasta le reclamamos al Señor. Debemos de entender que cuando esto está sucediendo en nuestras vidas, es porque el Señor nos quiere llevar a un nivel más. Porque sabe que usted es un hijo de Dios. Sabe el Señor que usted le es, ¿qué cosa? Útil. Y esta palabra la usa mucho la palabra del Señor en el Nuevo Testamento, en el apóstol Pablo. Este me es útil en las manos del Señor, cuando lo encontró en camino a Damasco. ¿Cómo le dijo? ¿Cómo le dijo al que tenía que en ese momento ayudarnos? Es que este me es, ¿qué cosa? Útil. Ahí está la diferencia. Cuando sabe el Señor que usted le es útil. Así que cuando usted se sienta tentado, cuando usted sienta algo que le molesta, vaya a la presencia del Señor. No lo culpe. Muchos podrán decir, ¿será que estoy en pecado? ¿Será que no estoy haciendo las cosas bien y por esto me está sucediendo esto? Está bien que usted se evalúe, está bien que usted lo piense, pero también pídaselo en oración al Señor. Señor, ¿por qué estoy siendo probado? Ayúdame, Señor, en mi debilidad. Amén, iglesia. Mire lo que nos enseña este aguijón. Amén. Entonces dice, y me ha dicho, bástate mi gracia.
Y cuando yo llego a esta parte de aquí, porque hay un punto y coma, yo llego hasta aquí, yo digo, Señor, si tú dices en tu palabra, bástate mi gracia, yo creo que para mí cualquier prueba que me pueda venir, yo acudo a esta palabra y le digo al Señor, tu gracia está sobre mí y sobre usted. Amén, iglesia. Porque sé que dependemos de la mano del Señor. Bástate mi gracia. ¿De cuál gracia nos está hablando aquí el Señor? Porque usted haya gracia en la presencia de Dios. Bástate mi gracia. Como que le quiso decir, ¿no te es suficiente, Pablo, mi gracia? ¿Por qué te quejas? ¿Por qué te quejas? ¿No te es suficiente mi gracia? Yo creo que en medio de esa tristeza y de ese dolor, Pablo lo entendió. Y es por eso solamente le permitió, ¿cuántas veces? Punto. No más Pablo reclama esto. Entendió que la gracia del Señor estaba sobre él. Y hoy en día nosotros como iglesia debemos entender eso. Cuando pasamos por diversas pruebas y tribulaciones por la causa de Cristo, porque ahí está la diferencia. Una cosa es cuando a usted le sucede algo por su desobediencia. Y el Señor también se hace sentir. Pero otra cosa es cuando, estando en la voluntad de Dios, pasamos por pruebas y por dificultades. Entonces podemos decir, Señor, aquí estoy, Padre. ¿Y qué nos va a responder el Señor? Bástate mi gracia. Porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Cuando usted está en pruebas, usted siempre acude a la oración, a la palabra, al ayuno, donde usted se encuentra humanamente, físicamente debilitado. Ahí se perfecciona el poder de Dios. ¿Por qué se perfecciona ahí? Porque el gran apóstol Pablo dice aquí, revelado por el Espíritu Santo de Dios, porque cuando soy débil, oiga, dígalo fuerte, porque cuando soy débil, fuerte soy en el Señor, ¿verdad? Y el diablo respeta esa posesión, porque ¿qué quiere el diablo? Vernos debilitados. ¿Qué más quiere vernos? Derrotados. ¿Qué más? ¿Cuántas cosas quiere ver Satanás en nuestras vidas? Y a veces nos manda esos dardos. A ver si usted resiste. Esta palabra es para fortalecer nuestra fe. Que cuando nos sintamos en diversas pruebas y dificultades, entendamos que aún en medio de todo eso y de nuestras debilidades, el Señor nos da fuerza. ¿Cuáles pueden ser estas debilidades? Salud, no tengo trabajo, mi matrimonio está como que a la deriva. En medio de todo eso, el siervo de Dios se debe de sentir, ¿qué cosa? Fortalecido en su debilidad. Es que ahí está el problema. Ahí está el problema cuando estamos pasando por esas dificultades y esas pruebas. Entonces queremos nosotros accionar en nuestras propias fuerzas. Y siempre nuestras propias fuerzas nos vamos a debilitar aún más. Por eso es que cuando nosotros pasamos por pruebas y por dificultades, a quien primero tenemos que acudir es ¿a quién? Dios. Y no se avergüence de decirle al Señor, en esos momentos ahí en su hogar, en su recámara, Señor, me encuentro así. Porque Él ya lo sabe. Aunque nosotros no lo digamos, no lo expresemos, el Señor sabe cuáles son nuestras debilidades, ¿verdad? Pero en medio de todo eso, el Hijo de Dios debe de entender que debe de ir ¿a quién? A quien nos puede ayudar. Señor, soy débil. Señor, mira mi dificultad.
Padre, pero yo confío en ti. Padre, pero yo dependo de ti. Porque Él es nuestro Padre. ¿Y nosotros somos qué cosa? Sus hijos. ¿Y qué padre que ve sufrir a un hijo no lo ayuda? La Biblia lo dice, ¿verdad? ¿Qué padre no ayuda a sus hijos? Lo que pasa es cuando nosotros no nos dejamos ayudar por el Señor. Y a veces acudimos a nuestras propias fuerzas. Y en nuestras propias fuerzas no podemos. Tal vez en algún momento, sí, pero yo mejor voy a hacer esto, voy a tomar esta decisión. Más adelante viene otra prueba más fuerte. Y entonces comenzamos, ¿qué cosa? A debilitarnos. Porque no pusimos nuestra confianza en Dios. ¿Amén, iglesia? 2. Pablo entendió que este aguijón en sí no era para matarlo. ¿Para qué era este aguijón? Para fortalecerlo. Así que si usted está sintiendo en esta mañana, en su vida, traiga a su mente, a su memoria. Yo creo que no hay un creyente aquí, o no vino tal vez, ¿no? Que no tenga un aguijón. ¿Lo está entendiendo? ¿Sabe cuál es esa dificultad que usted tiene? Eso que le molesta. Lo decíamos anteriormente. A veces nuestro propio carácter. Dios está formando nuestro carácter. Mire cómo Dios lo forma. De lo que éramos en antes, explosivo. Y Pablo era uno de ellos. A veces me pongo a pensar y yo digo, Señor, ¿no sería que tú estabas formando el carácter del gran apóstol Pablo? ¿Sí? Puede ser. Un día le preguntaremos en el cielo y nos sentaremos. A ver, mi hermano Pablo, nosotros allá en la tierra no sabemos hasta hoy qué pasó contigo, pero cuéntanos, ¿cuál es ese aguijón? Pero de que lo tenemos, lo tenemos. Tal vez usted no lo ha identificado. Y no me venga a decir tal vez que es un aguijón, es porque hoy tal vez no desayuné bien, no me saqué el número de la lotería. No, eso no. Para el creyente eso no es. Para mí como creyente es creerle a Dios en todo lo que yo hago, Señor. Que habrán cosas que tal vez, Padre, no lo hago bien, pero Señor, yo estoy confiando en ti. Y no me voy a debilitar a tal manera que pueda perder la compostura como un creyente. Porque eso es lo que sucede. Cuando estamos pasando por una prueba, una dificultad, y no la sabemos entender por donde el Señor nos quiere hablar, ¿qué hacemos nosotros? Nos debilitamos de tal manera que lo primero que hacemos es, me vuelvo parejito. Me vuelvo atrás, me vuelvo parejito. Si cuando estaba en el mundo yo no pasaba por esto, y Pablo lo podía haber dicho, era respetado, era un hombre muy respetado. Él mismo lo dice, yo podía gloriarme de todo lo que yo soy. Sin embargo, mire cómo Dios lo llevó hasta esta circunstancia. Le dijo, Pablo, tú tienes que depender 100% de mí. Eso nos enseña estos 4 versículos. Que usted y yo dependemos de Dios, no en nuestras propias habilidades. Amén. Entonces dice, Pablo entendió este aguijón. ¿A través de qué? En sus debilidades. Mire que Pablo era un hombre, no tenía una familia. Y posiblemente él no tenía a quién acudir humanamente. Porque cuando usted tiene una familia complementada y está pasando por una prueba, qué bonito es, qué bonito es. Bueno, yo me voy a coger este micrófono. Y yo puedo recostar mi cabeza sobre ese familiar, sobre ese esposo, sobre esa esposa, sobre ese hijo, hasta de su pastor. ¿Verdad que sí? Es reconfortable.
Pero Pablo no tenía una familia. Entonces luchaba humanamente solo. Posiblemente podía haber sido eso. No tenía una esposa, una familia. ¿Se da cuenta? Entonces él se gozaba en eso, en sus debilidades, en afrenta. ¿Ha visto personas que a usted lo afrentan? Y le ven una cosita y lo afrentan. Y que tú eres creyente, pero mira cómo andas. Pablo también sufrió eso. Afrentas, persecuciones. Usted sabe la vida del apóstol Pablo. Y él lo relata. En todas sus cartas paulinas, él relata cómo fue su vida en el Señor. Si usted lee todo el Nuevo Testamento, hay dos personajes que a mí me llevan, pero ¿qué le digo? Una enseñanza tan linda. El apóstol Pablo, a quien dice la Biblia que Dios lo llevó ¿a dónde? Al tercer cielo. El otro que me lleva y me llama mucho y lo leo mucho es el apóstol Juan. Y mire, Pablo podía haber hecho de gala, ay, yo estuve en el tercer cielo y ustedes no saben que conversé con Jesús, con Dios y aún con los ángeles. Pero ¿qué dice la Biblia? Dios es sabio. Él se lo llevó que ni él mismo entiende cómo. Él mismo dice, no sé si en el espíritu, no sé si en la carne, yo no lo sé. Lo único que sé es que Él me llevó. Y déjeme decirle algo, y para que Él no se enaltezca de esto, ¿verdad? Entonces Él no podía, es más, como que se le borró todo lo que vio allá en la película. Entonces no podía venir aquí a decir esto, no lo dice. Eso se quedó ahí. En el momento que Él estaba ahí, claro, Él pudo ver todas las revelaciones, lo que Dios le decía. Muy diferente al apóstol Juan, que nos habla el Apocalipsis, ¿verdad? Que él sí le permitieron ver y transcribirlo a la palabra. Escribe, le dijo. Escribe, escribe. Cuando la Biblia dice su ángel, no son los ángeles que están como mensajeros al servicio de Dios. Cuando la Biblia dice el ángel de Jehová acampa a nuestro alrededor y nos defienda, ¿a quién se está refiriendo? A Jesús. A Jesús. A Él se está refiriendo. Ahora imagínese usted cuando Él estuvo en el tercer cielo. Y yo me imagino que tuvo que haberle dicho a Jesús, oye, ve, ¿y cómo tú lo hiciste? Si yo iba, Él iba persiguiendo a la iglesia de ese tiempo. Y en el camino, dice la palabra que, como en forma de una luz que lo fulminó, lo postró. Y lo primero que le quitó fueron la visión. Postró. Estoy más que seguro que en ese sueño, en esa visión que Dios le dio, tuvo que haberle dicho, tuve que hacerlo porque de lo contrario tú no ibas a entender. Muchas veces el Señor nos lleva hasta esas circunstancias. De hoy en adelante, cuando usted vaya a su casa y pase por una dificultad, no se rinda. Lleve esta palabra, bástate mi gracia. Estoy pasando por una prueba, un dolor, una tristeza, no tengo trabajo. Bástate mi gracia. Que esa palabra no pueda salir de su boca. Bástate mi gracia. Punto 3. ¿Pablo se gozaba en sus pruebas? Claro que sí. ¿Cuántos nos gozamos en las pruebas? ¿Cuántos nos gozamos en las pruebas? Está débil esa respuesta. Está bien débil esa respuesta. Cuando usted está enfermo y no tiene nada en la nevera, ¿se goza? ¿Se da cuenta? Cuando no tiene trabajo, ¿se goza? Puede decir, Señor, bástate mi gracia, pero no tengo nada en la nevera, pastora.
trabajo, meto carpeta, no me sale nada. ¿Qué tiene que decir usted? Bástate mi gracia. Sigue tocando puerta. No te rindas. Sigue tocando puertas. Pero lo más triste no es eso. Lo más triste es cuando usted está enfermo. Oiga, no hay prueba más grande, porque en medio de que no hay trabajo, no hay dinero, usted está enfermo. ¿Puede decir, bástate mi gracia? Ahí es donde usted tiene que decir, sí, Señor, bástate mi gracia. Cuando usted aprende a decirle esto al Señor, Él dice, sí, estoy contigo. Amén, iglesia. Pablo se gozaba en sus pruebas, versículo 10. ¿Ya? Porque sabía. ¿Qué sabía Pablo? ¿Qué entendió Pablo ya en el versículo 10? Él entendía que el poder de Cristo estaba ¿dónde? En él. En el versículo 10, Pablo pudo entender que la presencia del Espíritu Santo cada día lo fortalecía y lo llenaba más. Ustedes saben cómo fue la vida de Pablo. Dura, no le tocó fácil. A muchos de nosotros tampoco nos ha tocado muy fácil la vida. Nos ha sido bien dura. Algunos diríamos hasta cruel. Pero, ¿por qué nos reímos en medio de todo eso? Hemos olvidado de la palabra del Señor. Usted y yo dependemos 100% de Cristo. 100% de Cristo. Y al final de toda la vida de Pablo, ¿verdad? Él pudo decir estas palabras que todo creyente las tiene que tener presente en el momento de prueba de debilidad, aun cuando usted ya tiene sus años y sabe que le queda poco tiempo en el Señor. Filipenses 4:13, ¿qué dice? Todo lo puede. Mire lo que dijo el apóstol Pablo. ¿Y qué es todo? Todo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo que me ha pasado, todo lo que tengo y lo que me vendrá, lo puedo en Cristo que me fortalece. Y es más, Pablo ha entendido, como debemos de entender nosotros, que al final de nuestras vidas, Pablo pudo decir con ese gozo y con esa alegría, en el mar cuando estuvo, ¿verdad? En las cárceles, cuando estuvo siendo para ser sacrificado, él pudo decir estas preciosas palabras que todo creyente las debe de tener, ¿verdad? He vivido, pastor, he peleado, esa es la palabra, he peleado ¿la buena qué? No la buena batalla esa de andarme dando de golpe por ahí con los hermanos, hablando mal. De esa batalla no está hablando el apóstol Pablo. De eso no está hablando. He peleado, ¿qué cosa dice? La buena, no la mala. He peleado la buena batalla. Qué preciosas palabras, ¿verdad? Que nosotros en el momento, cuando nos sintamos así, podamos decir estas palabras del apóstol Pablo, o las que le salen a usted del corazón. Señor, te he servido por mucho tiempo, pero gracias, Padre, porque fue por tu misericordia. Gracias, Señor, porque me diste la oportunidad de servirte. Gracias, Señor, porque he sido, ¿qué cosa? La palabra que siempre el Señor nos va es la palabra fiel. Te he sido fiel, Padre. Aún en medio de mis debilidades, mis dificultades que he pasado, yo te he sido fiel, Señor. Que esas sean las palabras de nosotros. Esta es la enseñanza que nos dejan estos 3-4 versículos del apóstol Pablo. Él no terminó su vida, ay, que me pasó esto, ay, que no pude cumplir. No. Eso es lo peor que un creyente puede hacer en medio de las pruebas, aún sabiendo que le queda poco tiempo. Pablo no se frustró, no maldijo. Pablo pudo decir, gracias, Señor. He peleado la buena batalla. He seguido adelante. Y eso nos enseña a nosotros.
Hoy estamos aquí nosotros sentados. Como les decía al comienzo, hermanos venezolanos, muchos estaban en sus faenas diarias, tal vez celebrando hasta el mundial, ¿verdad? De repente la tierra comenzó a temblar. Y esas palabras nos las deja aquí para que usted esté constantemente en el Señor. Que su vida, los 7 días de la semana, las 24 horas del día, su pensar sea Cristo. No se entretenga en lo que no le suma. Oiga, a veces yo digo, Señor, ¿cómo quisiera? Mire, a veces cosas que digo, Señor, ¿cómo quisiera yo volver a esos 15? Estoy hablando para los chicos adolescentes, a esos 15 años, a esos 20 años, a esos 25 años, a esos 30 años. Lo estoy tomando a usted, 40, 50, 60, 70 años, 80 años, para servirte. Ese debe de ser el anhelo de todo creyente. Servirle al Señor. No pasar una vida sin propósito. Pastora, es que tengo que trabajar, estudiar. Sí. ¿Usted cree que yo no lo hice? También pasé por eso. Pero nunca me despegué de la mano de Dios. Como todo ser humano, como usted y como yo, con pruebas, con dificultades, con aciertos, con desaciertos. Nunca me he desprendido de la mano de mi Señor.